Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas y por supuesto, mucho amor. Qué emoción me da tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un buen rato de cotilleo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tiene absolutamente obsesionados. Sí, señoras y señores, hablamos de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Esa conexión que vimos en pantalla, ese amor que nos hizo suspirar a todos. ¿Realmente fue solo actuación? ¿Hay algo más detrás de esas miradas que se robaban nuestros corazones? Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo de su relación, a analizar cada detalle, cada gesto, cada entrevista que nos ha dado pistas sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Prepárense porque este vídeo viene cargadito de información, especulaciones de las buenas y sobre todo, muchísimo amor por esta pareja que, seamos honestos, nos encanta. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tendrán los chismes más jugosos y las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, de Hande y Kerem. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el plato fuerte. Hande Ercel y Kerem Bürsin. ¿Un amor eterno? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos desde que los vimos juntos por primera vez en Senkalkam. La química era innegable, la conexión era palpable y, aunque al principio muchos pensaron que era solo una estrategia de marketing, pronto se hizo evidente que había algo mucho más profundo entre ellos. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de Hande y Kerem divirtiéndose juntos, riendo, compartiendo momentos especiales. No eran solo compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes y, poco a poco, se fueron enamorando. La confirmación oficial llegó como un bálsamo para nuestros corazones enamoradizos. Hande y Kerem eran pareja. Su relación fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, mensajes llenos de amor en redes sociales, todo parecía perfecto. Y nosotros, los fans, éramos felices viendo su amor florecer. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que las agendas apretadas, las diferencias de opinión y la presión mediática estaban pasando factura a su relación. Y lamentablemente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado. El mundo del espectáculo se paralizó. Los fans, desconsolados, no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta había decidido separarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer, pero la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos siempre fueron evidentes. En entrevistas posteriores, ambos hablaron el uno del otro con admiración y cariño, dejando claro que, aunque ya no eran pareja, la conexión que habían compartido siempre estaría presente. Y aquí es donde empieza lo interesante, mis amores. Porque a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, las esperanzas de una reconciliación siguen vivas. Los fans no se rinden y siguen buscando pistas, señales que indiquen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. ¿Y qué pistas hemos encontrado? Pues, para empezar, el hecho de que sigan manteniendo contacto. Aunque no se les ha visto juntos públicamente, fuentes cercanas a ambos aseguran que siguen hablando y que se preocupan el uno por el otro. Además, en varias ocasiones han coincidido en eventos y, aunque han evitado ser fotografiados juntos, se ha podido ver que se saludan con afecto y que se dedican miradas cómplices. Otra pista que alimenta nuestras esperanzas es el hecho de que ambos siguen solteros. Hande ha sido relacionada con otros hombres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a confirmarse. Y Kerem, por su parte, ha dejado claro que está enfocado en su carrera profesional, pero que no descarta la posibilidad de encontrar el amor de nuevo. Pero sin duda, la pista más importante es la confesión más sincera de Hande Ercel. En una entrevista reciente, la actriz fue preguntada sobre su relación con Kerem y, aunque no dio detalles específicos, sus palabras dejaron entrever que todavía siente algo muy especial por él. Kerem es una persona muy importante en mi vida, dijo Hande. Compartimos momentos muy bonitos juntos y siempre le tendré un gran cariño y respeto. Aprendí mucho de él y estoy muy agradecida por haberlo tenido en mi vida. Estas palabras, aunque breves, son muy significativas. Hande no niega que Kerem fue importante para ella y, de hecho, reconoce que todavía siente cariño y respeto por él. Esto, mis amores, es una clara señal de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Ahora bien, seamos realistas.
Reconciliarse después de una ruptura no es fácil. Requiere mucho trabajo, comunicación y sobre todo, mucha voluntad por parte de ambos. Pero si Andy y Kerem realmente se aman, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo y volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. A veces el tiempo es el mejor aliado para sanar heridas, reflexionar sobre lo que realmente importa y darse cuenta de que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Quizás Andy y Kerem necesiten un poco más de tiempo para reencontrarse y reconstruir su relación. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos apoyándolos y enviándoles toda nuestra energía positiva. Porque creemos en su amor, creemos en su conexión y creemos que merecen ser felices juntos. Pero, ¿qué es lo que realmente impide que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Son las agendas apretadas, la presión mediática, las diferencias de opinión, o hay algo más detrás de todo esto? Una de las principales razones podría ser el miedo a volver a fracasar. Después de haber vivido una relación tan pública y mediática, es comprensible que ambos tengan miedo de volver a exponer su vida personal y de volver a sufrir una decepción amorosa. Además, ambos están en un momento crucial de sus carreras profesionales. Hande está consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y Kerem está buscando oportunidades en el extranjero. Es posible que ambos sientan que una relación en este momento podría ser un obstáculo para sus ambiciones profesionales. Sin embargo, creo que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Si Hande y Kerem realmente se aman, podrán encontrar la manera de equilibrar su vida personal y profesional y de construir un futuro juntos. Otro factor a tener en cuenta es la opinión de sus familias y amigos. Es posible que sus seres queridos tengan diferentes opiniones sobre su relación y que esto influya en su decisión de volver a estar juntos o no. Pero al final, la decisión es solo de Hande y Kerem. Son ellos quienes deben decidir qué es lo que realmente quieren y qué es lo que les hace felices. Y nosotros, los fans, debemos respetar su decisión, sea cual sea. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos y enviándoles todo nuestro amor. Porque Hande y Kerem son dos personas maravillosas que merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de apoyo, quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan sobre Hande y Kerem. Además, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Siempre tengo algo interesante que contarles. Ahora, volviendo al tema principal, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Personalmente creo que todavía hay esperanza. La conexión entre Hande y Kerem es innegable y, aunque han pasado por momentos difíciles, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Además, creo que ambos han aprendido mucho de su relación y que están más maduros y preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir en el futuro. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando con su reconciliación y enviándoles todo nuestro amor y apoyo. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión. El amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero también es frágil y requiere mucho cuidado y atención. Si realmente amamos a alguien, debemos luchar por esa persona y hacer todo lo posible para mantener viva la llama del amor. Pero también debemos ser realistas y aceptar que a veces las cosas no funcionan como queremos. Y en esos casos, lo mejor es separarse y seguir adelante aunque duela. Lo importante es recordar que el amor propio es lo más importante. Y que merecemos ser felices, ya sea con alguien o solos. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su historia de amor, de su ruptura y de las esperanzas de una posible reconciliación. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada entrevista que nos ha dado pistas sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Hemos visto que la conexión entre Hande y Kerem es innegable y que, a pesar de los obstáculos, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Hemos hablado de las posibles razones que impiden que vuelvan a estar juntos y de la importancia del tiempo para sanar heridas y reflexionar sobre lo que realmente importa. Y hemos terminado con una reflexión sobre el amor, la felicidad y la importancia del amor propio. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya ayudado a entender un poco mejor la relación entre Hande y Kerem. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura y que compartan su tiempo conmigo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan sobre Hande y Kerem.
Además, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Siempre tengo algo interesante que contarles. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles los mejores chismes y las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. *** Ampliación de la noticia. Ander Erçel y Kerem Bürsin. Un amor entre focos, dramas y rumores de reconciliación. 3000 palabras. ***. Hola de nuevo, mis chismosos y chismosas favoritas. Agárrense porque la historia de Hande y Kerem es un verdadero culebrón turco, y no solo en la pantalla. Hemos tocado la superficie, pero ahora vamos a bucear en las profundidades de este romance que ha cautivado al mundo entero. ***, el origen de la magia, Senkalkapm, y el poder de la química ***. Todo comenzó con Senkalkapm, Llamas a mi puerta, una serie que prometía una comedia romántica ligera y entretenida. Lo que nadie imaginaba era el impacto que tendría la química entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande, ya una estrella en ascenso gracias a su trabajo en series como Güneşler, Hijas del Sol, y Aşk-Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, aportaba su belleza y talento innatos. Kerem, por su parte, era un actor turco-americano que había trabajado en producciones en Estados Unidos, pero que buscaba consolidar su carrera en su tierra natal. Desde el primer día de rodaje, la chispa entre ellos fue evidente. Los rumores sobre un posible romance empezaron a circular rápidamente, alimentados por las constantes publicaciones en redes sociales donde se les veía riendo, bromeando y compartiendo momentos fuera del set. Inicialmente, tanto Hande como Kerem negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Claro, como si no supiéramos cómo va esto. Pero seamos honestos, la actuación, por muy buena que sea, no puede fingir la electricidad que había entre ellos. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, el lenguaje corporal, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans, con su agudo sentido del detalle, comenzaron a recopilar pruebas, analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de confirmación. Y no se equivocaban. ***, la confirmación y el cuento de hadas hecho realidad ***. Después de meses de especulaciones, la confirmación oficial llegó durante unas vacaciones en las Maldivas. Las fotos robadas por los paparazzi no dejaban lugar a dudas. Hande y Kerem, tomados de la mano, disfrutando del sol, el mar y la compañía del otro. La noticia causó furor en las redes sociales y los fans celebraron la confirmación del romance como si fuera un triunfo personal. *Anker se convirtió en trending topic mundial y las felicitaciones inundaron las cuentas de ambos actores. A partir de ese momento, Hande y Kerem se mostraron más abiertos sobre su relación. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de felicidad. Parecía que vivían un cuento de hadas hecho realidad. Kerem se convirtió en el novio perfecto, llenando a Hande de elogios y demostrándole su amor en cada oportunidad. Hande, por su parte, se mostraba radiante y enamorada, contagiando su alegría a todos los que la rodeaban. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos fans que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Su romance era una fuente de inspiración y esperanza, demostrando que el amor de película podía existir en la vida real. ¡Ay, qué bonito! ***, la tormenta se asoma, agendas apretadas y presión mediática ***. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. A medida que sus carreras profesionales despegaban, sus agendas se volvían cada vez más apretadas. Hande, convertida en una de las actrices más solicitadas de Turquía, encadenaba un proyecto tras otro. Kerem, por su parte, buscaba expandir sus horizontes y explorar oportunidades en el extranjero. La distancia y la falta de tiempo comenzaron a pasar factura a su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular nuevamente, alimentados por la ausencia de publicaciones juntos en redes sociales y por declaraciones ambiguas en entrevistas. La presión mediática también jugaba un papel importante. Ser constantemente el centro de atención, con los paparazzi siguiéndolos a cada paso y los tabloides analizando cada detalle de su vida, no era fácil de sobrellevar. Además, se decía que existían diferencias de opinión sobre cómo manejar su relación. Hande, más reservada y discreta, prefería mantener su vida personal alejada de los focos. Kerem, más extrovertido y espontáneo, no tenía problema en compartir momentos íntimos con sus fans.
Estas diferencias, aunque pequeñas, pudieron haber contribuido a la tensión en la relación. La ruptura, un final inesperado y corazones rotos. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a ambos actores y causó un shock en el mundo del espectáculo. Los fans, desconsolados, no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. @AnkerisOver se convirtió en trending topic mundial y los mensajes de tristeza y decepción inundaron las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta había decidido separarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se decía que las agendas apretadas, la presión mediática, las diferencias de opinión y la intromisión de terceros habían sido factores determinantes en la ruptura. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su separación. El respeto permanece, admiración y cariño mutuo. A pesar de la ruptura, lo que siempre ha destacado es el respeto y el cariño que Hande y Kerem se tienen el uno al otro. En entrevistas posteriores a la separación, ambos han hablado del otro con admiración y cariño, dejando claro que, aunque ya no son pareja, la conexión que habían compartido siempre estará presente.